Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite seguir con este trabajo. Bendecimos a Dios por nuestro hermano Benjamin y por la gracia de Dios estamos y continuamos con este trabajo. Bien, vamos a hablar hoy acerca de algo muy bonito que está en la palabra de Dios. Todo es bonito, pero hagamos más énfasis en ello. Hablemos de cómo Dios da instrucciones a Josué para tomar las primicias de la conquista de la tierra prometida y obviamente se refiere a Jericó. ¿Qué es lo que hacen pasando el Jordán inmediatamente? Bueno, inmediatamente el pueblo de Israel, al pasar el Jordán, lo pasan debajo del arca, tal y como lo hemos leído. Léanlo por favor en su casa, cómo es que llegan hasta el límite del Jordán. Dios les da instrucciones, ponen 12 piedras, los sacerdotes se ponen cargando el arca y todos tienen que pasar por debajo del arca. ¿Qué significa esto? Es pasar aceptando el gobierno y la autoridad de Dios, porque el arca tiene que ver con la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, con la autoridad, con el gobierno. La cabeza es quien dirige, pero inmediatamente que están del otro lado del Jordán, ¿qué es lo que hacen? Bueno, levantan las piedras que estuvieron ahí en el río y hacen un montón, un monumento, un majano. E inmediatamente ahí es donde se va a quedar por un tiempo el tabernáculo establecido. Ya no lo van a traer como lo trajeron en el desierto. Ahora se quedará, por así decirlo, en un lugar fijo y lo único que van a mover ahora es el arca del pacto, el arca que construyó Moisés y que estaba en el lugar santísimo. Además de esto, ¿qué hacen en Gilgal? Porque fue el lugar en donde ellos llegan inmediatamente. Todo el pueblo que no era circuncidado, todos los varones que no eran circuncidados, ahora son circuncidados. Se establece la circuncisión e inmediatamente después de la circuncisión celebran la Pascua. Ahora bien, una vez que celebran la Pascua, Dios le da a Josué instrucciones precisas. En el libro de Josué, en el capítulo 6, ahí encontramos las instrucciones precisas para la posesión, el control, la conquista de Jericó. ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, el orden, el protocolo que hay en las iglesias, de la estructura del culto, de cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que tenemos que saber como cristianos? De cómo tenemos que comportarnos. Bueno, aquí está descrito en este capítulo de cómo Dios le dice a Josué paso a paso lo que tiene que hacer para llevar a cabo precisamente la conquista de esta nación Jericó. Jericó era un lugar, una ciudad amurallada con muros enormes, muy amplios, en donde se cree que cabían 2 carros en la parte de arriba. ¿A qué carros me refiero? A carros de guerra, de los cuales eran tirados por caballos en ese tiempo. De ahí que mínimo debieron haber tenido unos 3 metros de ancho esos muros que rodeaban a la ciudad de Jericó. Ahora, la palabra de Dios en Josué 6 dice cómo se encontraba Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía. En otras palabras, estaban amedrentados, tenían pánico, porque habían escuchado los de Jericó quién era Israel, y no solamente quién era Israel, sino qué Dios tenía Israel, a qué Dios adoraban y lo poderoso que era Jehová de los ejércitos, o que es más bien. Así que ellos estaban temerosos, cerraron totalmente la ciudad porque sabían que Israel acababa de pasar el Jordán y sabían no sabían si iba a pasar por ahí
o si iban para con ellos a la conquista. Bien, les mencionaba que en ocasiones no nos ponemos a pensar si la estructura que hay en la iglesia donde pertenecemos, en donde estamos, si lo que hacemos ahí es plenamente correcto. Bueno, aquí Dios lo describe. ¿Cómo lo describe Dios? Bueno, en el capítulo 6, en el verso 6 dice así: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: tienen que llevar el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. ¿Qué es lo primero que les dice? Van a llevar el arca. ¿Quiénes la llevaban? Sacerdotes. ¿Cuántos? 4, obviamente. ¿Por qué? Porque la cargaban 2 enfrente y 2 atrás. Recordemos que hay 2 órdenes de sacerdotes. Unos son los sacerdotes de la tribu de Leví, pero otros son los sacerdotes de la familia de Aarón. Así que los que iban a cargar el arca eran sacerdotes de la familia de Aarón, y los que iban a ir delante del arca con los cuernos del shofar de carnero serían levitas de la tribu de Leví. 7 sacerdotes con cuerno de carnero. Entonces tenemos el arca, tenemos a los levitas adelante, pero más adelante Dios describe, y quiero que lo lean por favor con calma en su casa, que adelante de el arca y de los levitas con trompeta iba otro grupo. ¿Qué grupo iba adelante? Bueno, el grupo que iba adelante era de guerreros. ¿Qué tipo de guerreros? Bueno, los soldados, los guerreros del pueblo, los soldados. Ahora, ¿eso cómo lo entendemos y qué tiene que ver con nosotros en la iglesia? Bueno, en las iglesias debe de existir un grupo de guerreros de oración que son exactamente los que van a ir siempre delante. En otras palabras, ¿de qué estoy hablando? Cuando uno va a la iglesia, lo primero que uno tiene que hacer es llegar como guerrero de oración, pertenecer a ese grupo de guerreros de oración. ¿Para qué? Para pelear. ¿Pelear contra qué? Pelear contra toda la oposición que hay, para que la bendición de Dios, para que la presencia de Dios, para que Dios venga a moverse a través de qué? De su gobierno, de su revelación, de su palabra, para que haya una palabra ungida, para que haya nueva revelación. Ahora, ¿dónde encontramos esto en esta descripción? Bueno, en el arca. ¿Por qué en el arca? Porque el arca tiene que ver con el gobierno, con la autoridad, con quien determina, con quien instruye. ¿Instruir a través de qué? A través de lo que contenía dentro del arca. ¿Qué contenía? Una de las cosas que contenía era la palabra. ¿En dónde? En las tablas de la ley. Así que los guerreros representan la oración que nosotros tenemos que tener siempre como práctica delante, como principio número 1. Después viene los levitas con las trompetas, que tiene que ver con la alabanza, y así es como está estructurado o debe estar estructurado nuestro culto. ¿Qué es un culto? ¿A qué venimos a un culto? ¿Qué significa un culto? Debe ser que nosotros entendamos que venimos a cultivar. Cuando decimos culto, venimos a cultivar ¿qué? Nuestra relación con Dios, nuestro Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que también venimos a cultivar nuestra relación con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es decir, con nuestros hermanos. Y que no se nos olvide, porque a veces queremos ser tan espirituales que decimos, bueno, yo con que esté bien con Dios, aunque no esté bien con nadie más. No, no puedes estar bien con Dios si no estás bien con tu hermano a quien ves. Así que tienes que cultivar tu relación con tus hermanos y con Dios, es decir, con la iglesia. No puedes brincarte eso. Y después de los guerreros, los levitas, que tienen que ver con la alabanza, aquí hay un punto importante. Hay batallas que se ganan en oración, pero hay batallas que se ganan en la alabanza. Y dentro de nuestro culto, a veces vamos a ganar batallas orando, pero hay batallas que simplemente
las ganaremos hasta que estemos alabando al Señor. ¿Por qué? Porque en la Biblia, por ejemplo, está en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 20, básicamente versículo 17, 18 y 19, pero todo, léanlo, estudienlo, por favor. A Josafat se le da la orden de empezar a alabar y le dice: Dios, no hay para qué ustedes van a pelear. Esta batalla la van a ganar simplemente alabando el nombre de Dios. Y hay simplemente batallas que se ganan en la alabanza. Usted empiece a alabar en el Espíritu al Señor, llegue al punto de ser un adorador. ¿Dónde encontramos la adoración? Aquí, en el arca, en los sacerdotes que la llevaban. ¿Qué significa adorar y ser un adorador? Dios viene a las iglesias no a buscar pastores, no a buscar evangelistas, no a buscar quienes son maestros de niños. No, lo que Dios viene a buscar a las iglesias, la Biblia lo dice claramente, es adoradores. ¿Qué es un adorador? Un adorador no es el que canta bonito, no es el que canta suave, con cantos suaves. No, un adorador es el que está dispuesto a obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra que viene desde la cabeza, desde el gobierno, desde el arca, de donde salen los 10 mandamientos y toda la palabra que tiene que ver con mandamientos. ¿A qué voy entonces a la iglesia? A la iglesia voy simplemente a poner mi entendimiento para escuchar la palabra de Dios, qué es lo que Él ordena, qué es lo que Él está marcando, por donde yo tengo que dirigirme, por donde yo tengo que caminar. Y muchas veces vamos a la iglesia pensando es que Dios va a bendecirme, yo voy a sentirlo. No está mal que lo sientas, no está mal que tú sientas la presencia de Dios, pero ¿qué si la sientes y no sales de ahí dispuesto a ser obediente en lo que Él te está marcando a través del mensaje, en lo que Él te está marcando a través de tu oración, en lo que Él te está hablando a través de la alabanza, de algún canto? Dios te está hablando, porque el Espíritu de Dios lo hace de esta manera. Y tú sales de ahí sin la idea clara de que tienes que obedecer. Realmente tenemos que ir a la iglesia para escuchar la palabra, y siempre la palabra debe de contener, cuando viene de Dios, la dirección por donde hemos de caminar la siguiente milla a donde Él nos quiere llevar. Y Dios habla a nuestro corazón y nos está diciendo: entrégame esto, vengo a buscar este fruto, como lo vimos en el fruto de la higuera. Y a veces nosotros no tenemos el fruto del perdón, o no tenemos el fruto de la misericordia, o no tenemos el fruto, qué sé yo, cuántas cosas viene Dios a buscar en nosotros. Así que entonces ahí encontramos simplemente Dios dándoles una orden. ¿Qué orden? Van a marchar de esta manera y le van a dar 6 vueltas primero, callados, a Jericó, una vuelta diario, terminan esa vuelta y se van. Y al otro día salen otra vez, hacen exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el primer pensamiento que creo yo se atravesó en cada uno, tanto de los guerreros, como de los levitas, como de los sacerdotes y del pueblo? Sin dudar, todos eran humanos. ¿Qué andamos aquí haciendo vueltas sin sentido y callados? ¿Cómo nos está viendo el enemigo? No te importe cómo te vea el enemigo, ni cómo te vean los demás. Preocúpate que estés obedeciendo lo que Dios viene a indicarte y que tú simplemente lo sigas al pie de la letra. Y no estoy diciendo que sigas las órdenes de cualquier humano, pero si esa palabra viene de Dios y tú la debes de saber, tienes que obedecerla, porque no estás obedeciendo a ningún pastor, a ningún nadie, hombre, estás obedeciendo a Dios, porque aquí está en la palabra. Así que Dios los mandó a dar 6 vueltas, 6 días continuos, una vuelta por día, y al 7º día les dijo: bueno, en el 7º día van a dar 7 vueltas. Y no estamos hablando de una vuelta a la manzana, estamos hablando de darle vueltas a una ciudad entera. Así que, ¿cuál fue la reacción de ellos también ese día? A lo mejor terminaron exhaustos, cansadísimos,
Y luego después de ahí tenían que ya no estar callados, sino obedecer a gritar. ¿Qué gritaron? Exactamente gritaron lo que se les mandó. Que dieran un grito de júbilo. ¿Y qué es el grito de júbilo? Por supuesto, no es el que escuchamos en todas partes o en muchas partes, pero el grito de júbilo es vive Jehová. Es esa voz, ese nombre que fue el que hizo que los muros se sumieran simplemente, y después de haber dado 7 vueltas, exhaustos, tenían que avanzar para conquistar esa ciudad y acabar con todo lo que estaba ahí. ¿Qué representa Jericó? Representa todos esos lugares en nuestro interior que tienen unas fortalezas enormes. ¿Cómo, a qué me refiero? A veces nos hemos levantado una fortaleza, un muro de decir, yo no puedo perdonar a esa persona, es decir, no puedo avanzar para perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño. Simplemente ponemos una muralla ahí, pero el nombre de Jesucristo es más poderoso. El nombre de Jesucristo tiene el poder para derrumbar, para abrirnos camino y avanzar, si lo que Dios está buscando de nosotros es que obedezcamos perdonando a alguien, que obedezcamos de 1000 formas. Hagámoslo, hermanos, tengamos el entendimiento que Cristo Jesús quiere que tengamos. Esto es lo que puedo compartirles. Hay mucho más, pero creo que sintetizando para que entendamos este mensaje, que Dios quiere que conquistemos todas esas ciudades amuralladas que hay en nosotros. Búscame, dile al Señor. Y si tú me buscas, creo que yo podré avanzar y esta muralla o esta ciudad amurallada no existirá en mi interior. Dios les bendiga, hermanos.